La partida maldita. Dicen que hay una versión de Bloodstreak que nunca salió al público. No es un mod ni un hack, sino una build oficial que apareció en los servidores por error durante unas horas en 2022. Algunos jugadores alcanzaron a descargarla, y desde entonces nadie ha vuelto a verlos en línea. El archivo se llamaba Bloodstreak Beta 0x666exe. Quienes lo instalaron describieron algo extraño desde el inicio. El logo del juego no tenía colores, era grisáceo, y la música del menú estaba distorsionada, como si alguien respirara detrás de los auriculares. Al entrar en una partida, el mapa no era ninguno conocido. El suelo estaba cubierto de charcos oscuros. Las paredes tenían símbolos rojos que parecían escritos con uñas. Y lo más inquietante, no había compañeros de escuadrón, solo tú, y algo observándote. Los primeros minutos transcurrían como una partida normal, hasta que las armas empezaban a fallar. No disparaban balas, sino gritos, cada vez que presionabas el gatillo. Las texturas se derretían poco a poco, y tu propio personaje comenzaba a sangrar aunque nadie lo atacara. Los jugadores contaban que en cierto punto, una voz aparecía en el chat de voz global. Ya no es un juego, es tu guerra. Esa voz no podía silenciarse ni bloquearse. Lo peor era cuando te mataban. La cámara no hacía respawn. En vez de eso, te mostraba una habitación oscura con tu propio cuerpo sentado frente a un PC, como si alguien te estuviera observando jugar desde otra dimensión. Quienes lograron desinstalar el archivo dicen que nunca funcionó. El acceso directo regresaba solo al escritorio, y cada noche a las 3:33 am, se abría con un mensaje en letras rojas. Nos vemos en la próxima partida. De los streamers que probaron esa versión, ninguno volvió a transmitir. Algunos aseguran haber visto en clips antiguos sombras detrás de ellos mientras jugaban, justo antes de que su canal desapareciera. Hoy, si entras al foro oculto de Bloodstreak y buscas con cuidado, todavía hay usuarios que juran que tienen la build. Pero siempre advierten lo mismo. Si lo instalas, recuerda, el juego no termina cuando cierras la ventana.